Ahora sí. Entonces, hoy vamos a darle continuidad a lo que veníamos trabajando en la clase pasada, pero viendo otros conceptos completamente diferentes. Que la clase siguiente lo que vamos a hacer es juntar lo de la clase pasada, lo de esta clase, para ahí sí entrar a presupuestar estados financieros completos. Y hoy vamos a estar hablando de lo que ustedes ven ahí: ciclo de conversión de efectivo, tablas de amortización y depreciación de activos fijos. Ciclo de conversión de efectivo muy seguramente es tema nuevo, a menos que los que son de ciencias económicas hayan visto algo en, en alguna asignatura de las financieras. Tablas de amortización, por lo general es repaso para que quienes ya vieron matemáticas financieras o ingeniería financiera, pero pues no todos llegan aquí a formulación habiendo visto esas asignaturas, entonces pues debemos revisarlo. Y de depreciación de activos fijos les estaré hablando un poco más teórico. Y la práctica sí me resulta un poco más fácil la siguiente clase, ya cuando estemos haciendo el ejercicio de presupuestar los estados financieros. Entonces, de ciclo de conversión de efectivo, les digo que eh, no solo en el ciclo de conversión de efectivo, que ya ahorita les cuento qué es, sino en general en el ejercicio de presupuestar los estados financieros, hay tres cuentas que son claves. ¿Qué es lo que son deudores comerciales o cuentas por cobrar o clientes comerciales, el nombre que le quieran colocar? Inventarios. Y proveedores o cuentas por pagar, que de hecho el nombre completo sería proveedores y otras cuentas por pagar. De esas tres cuentas voy a mostrarles acá un poco cómo llego yo a calcular el saldo al final de un periodo. Y ojo que estas matrices pues que están ahí no nos las tenemos que aprender. Y más allá de la teoría es entender un poco la lógica de cómo funcionan las cuentas. Aplica para estas y para cualquiera. Siempre cualquier cuenta va a tener un saldo al inicio de un periodo. Y va a tener unos movimientos que algunos van a ocasionar que se incremente el valor de la cuenta y otros van a ocasionar que se disminuya el valor de la cuenta, para al final pues llegar a un saldo al final del periodo. En el caso de deudores comerciales o cuentas por cobrar o clientes comerciales, el nombre que le quieran colocar, pues yo tengo mi saldo al inicio del periodo, le sumo lo que vendí, eso me incrementaría el saldo de lo que me deben, pero le resto lo que he recaudado o lo que me han pagado mis clientes y llego al saldo al final del periodo de esa cuenta. Los inventarios. La clase pasada mencionábamos que podemos tener inventarios de materia prima, de productos en proceso, de producto terminado. Eh, y hago la aclaración: esa matriz que ven ahí aplicaría perfectamente para empresas comerciales que compro y vendo, no tengo ningún proceso productivo, o empresas con un proceso productivo que compran exactamente la materia prima que necesitan para el proceso productivo, no mantienen inventarios de materia prima, y adicionalmente es un proceso productivo sencillo, o más que sencillo, rápido, y no llegan a manejar inventarios de producto terminado. Sí, y aquí una vez más digo, los que son ingeniería industrial seguro vieron algo así como gestión de producción, gestión de operaciones, donde veíamos en detalle el manejo de los inventarios, y de pronto recordarán en este momento esa matriz multiplicada por 3 o 4, donde tengo que calcular el saldo de inventario de materia prima, el saldo de inventario de productos en proceso, el saldo de inventario de producto terminado, y yo voy a tener una matriz larguísima. No me interesa utilizarlo acá. Quienes lo hayan visto y lo recuerden lo pueden usar, no tengo lío con eso. Pero ya necesitaría entrar a explicarles cositas más de fondo de gestión de inventarios que nos quitarían tema
o más bien nos quitarían tiempo para otros temas puntuales de la clase. Por experiencia en la clase, esa matriz nos ha funcionado sin ningún problema. Igual, si algún equipo por algo particular de su proyecto quiere que revisemos algo de inventarios o de lo que sea, ¿no? Ya saben que igual si me necesitan para tutorías o para lo que sea, me pueden buscar y sin ningún problema nos reunimos. Eh, Dicho eso, en los inventarios, pues yo tengo un saldo inicial de inventario, le sumo lo que le compré a mis proveedores, ¿no? Eso me va a aumentar el saldo del inventario o me va a mostrar un inventario disponible para la venta. Mm, Le resto lo que vendí y tengo un saldo final. Algo similar hicimos la clase pasada, ¿no? Pues mi saldo inicial era cero. Hice unas compras de 2000 unidades, no sé si recuerdan. Vendimos 1200, nos quedaban 800, más o menos eso. Claro, en los estados financieros lo colocamos no en unidades, sino en dinero. Pero pues es la misma operación. En el caso de los proveedores, y recuerden que lo pueden encontrar como proveedores, cuentas por pagar, proveedores y otras cuentas por pagar, pues yo tengo un saldo al inicio del periodo, le sumo igual lo que compré, eso me aumenta lo que yo le debo a los proveedores, pero le resto lo que les pagué y tengo cuánto les debo al final del periodo a mis proveedores. Entre estas tres cuentas hay algo que no estamos teniendo en cuenta y no lo vamos a hacer en la asignatura, una vez más, a menos que alguien ya lo haya trabajado y lo quiera utilizar, perfecto, y es el cuento de las devoluciones, ¿no? Yo puedo haber comprado a mis proveedores y por algún motivo les devolví producto porque no era la referencia, salió defectuoso, lo que sea. ¿Mm? O puede ser al revés, ustedes como clientes míos me compran y me hacen devoluciones, me hacen cambios, todo eso tiene un tratamiento contable, incluso si se me dañó a mí el inventario, no fue que me hubieran devuelto, sino se me dañó. No sé si han visto por ahí los camiones de cerveza o gaseosa cuando se les caen algunas canastas. O sea, no fue que el cliente lo hubiera devuelto, simplemente se le dañó a la empresa. Eso tiene un tratamiento contable, por supuesto. No es que puedan desaparecer así de la nada no sé cuántas canastas de producto. ¿No? Eso no lo estoy teniendo en consideración acá. Una vez más necesitaríamos pues un par de conceptos contables que no me interesa en esta asignatura. ¿No? Quienes de pronto ven conmigo también algo de contabilidad financiera, ahí sí entramos en detalle lo que son devoluciones, productos defectuosos, cancelaciones de órdenes de compra, bueno, y otro manejo más a fondo de inventarios. ¿Por qué les hablaba de estas tres cuentas si aquí les dije que vamos a hablar del ciclo de conversión de efectivo? Pues resulta que el ciclo de conversión de efectivo contempla esas tres cuentas. Y aclaro que ciclo de conversión de efectivo dentro de una asignatura, no sé, finanzas de corto plazo, administración financiera, gerencia financiera, mmm, podríamos dedicarle solo al tema ciclo de conversión de efectivo todo un corte sin ningún problema. No nos interesa ese nivel de detalle acá. Como siempre trato de traer pues de cada tema lo que necesitamos para esta clase, pero pues no solamente les digo muchachos hagamos esto y ya, sino trato de contextualizarlos y obviamente que entiendan el concepto y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y resumiendo muchísimo el concepto de ciclo de conversión de efectivo, pues es cuánto tiempo, y eso es lo primero, se mide en días, cuánto tiempo tarda el dinero en dar todo un ciclo dentro del proceso productivo de la empresa. Pues dentro del proceso de coloqué el dinero, compré el inventario, entró a producción, salió el producto terminado, salió a la venta, lo vendí, me quedaron debiendo dinero, después recaudé el dinero y vuelvo y empiezo. Compro mercancía, empiezo el ciclo productivo. ¿Mm? Claro,
en una empresa hay muchísimas más actividades que solo estas que estoy mencionando, pero que tienen que ver propiamente con la operación del negocio, esa. ¿No? Y ahí es donde entran a jugar estas tres cuentas que nos describen perfectamente eh, pues ese ciclo. ¿No? Les decía que está medido en días. ¿No? Eh, y de cada una de estas cuentas vamos a calcular unos días, ya les hablo un poquito más de eso, que se entran a tener en consideración en el ciclo de conversión de efectivo. Quienes vieron en asignatura, de pronto en análisis financiero, razones financieras, ¿m? Tenemos razones de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, y hay un grupo que es de actividad o rotación. Y yo puedo calcular la rotación de casi cualquier cuenta, no todas, pero casi cualquiera. Depende de lo que necesite, de para qué lo necesite, depende de la que calculo. Y en este caso vamos a calcular la rotación de estas tres cuentas. Aquí lo ven, rotación de cuentas por cobrar, de inventario, de cuentas por pagar o de proveedores. Ahorita me voy a la fórmula. ¿Qué evalúo cuando yo calculo la rotación de cuentas por cobrar? Estoy mirando en promedio cuántas veces en el año yo recaudo cartera. Y digo en promedio porque puedo tener muchísimos clientes y no todos los clientes tienen las mismas condiciones. Habrá quienes yo les venda de contado, a quienes les dé 30 días de crédito, a quienes les dé 60. En promedio me va a mostrar cuántas veces, perdón, en el año yo estoy recaudando. Y ahí va lo otro, la rotación se mide en veces en el año. Bueno, yo podría mirarlo veces en el mes, en otro periodo distinto, pero aquí como vamos a presupuestar los estados financieros anuales, pues la respuesta va a estar expresada en años. Respecto a la rotación de inventarios, ¿qué me va a medir? En promedio, cuántas veces en el año está saliendo inventario de la empresa. Y de los proveedores, la rotación de proveedores o de cuentas por pagar me va a mostrar en promedio cuántas veces en el año yo le estoy pagando a mis proveedores. Les decía que el ciclo de conversión de efectivo se mide en días y yo la rotación la estaba mostrando en veces de cualquiera de esas cuentas. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de expresar algo de veces en el año a cada X días? Pues simplemente divido el número de días en el año entre esas veces. Supongamos que hallé la rotación de cuentas por cobrar y me dio 2, que 2 veces en el año yo recaudo cartera en promedio. Si quisiera expresar eso en días, pues tomo el 360 dividido en 2 y me da cada 180 días, cada 6 meses. Y eso de tomar esa rotación de cuentas por cobrar y dejar de expresarlo en veces y convertirlo en días se conoce como periodo promedio de cobro. Al igual con la rotación de los inventarios, cuando yo lo expreso en días, se conoce como edad promedio del inventario. Y de los proveedores, en vez de expresar la rotación en veces sino en días, se conoce como periodo promedio de pago. Algunos textos o algunas fuentes utilizan 360 y otros 365 días. ¿De qué depende? Uno, textos colombianos utilizan 360 días, textos norteamericanos 365. Dos, no llega a haber una diferencia significativa, pues puedo tomar 360 dividido 2 o 365 dividido 2. Claro, hay variación en la respuesta, sí, pero significativa no. Y lo más importante, la conclusión o el análisis que yo haga a la final va a ser el mismo. Entonces no afecta.
yo estoy acostumbrado a trabajar con 360 días, sin embargo, quizás han sido uno o dos clientes que me dijeron, ¿por qué no trabajamos con 365? Les habló una empresa que tenía operaciones en Colombia, Chile, Estados Unidos y pues estaban acostumbrados eh, a la corriente norteamericana 365. Yo, bueno, listo, trabajemos 365, no hay lío. Se sentían más cómodos ellos, estaban acostumbrados y yo pues tenía el entendimiento que no iba a afectar la respuesta, el análisis que fuéramos a hacer. ¿No? Por si de pronto buscan por ahí, se pueden encontrar con ambos, ¿no? 365 o 360. ¿No? Entonces el periodo promedio de cobro ya no me va a mostrar cuántas veces en el año, sino cada cuántos días en promedio yo estoy recaudando cartera. Aquí cada cuántos días en el año está saliendo el inventario de la empresa y cada cuántos días yo les estoy pagando a mis proveedores. Lo ideal es que el periodo promedio de cobro sea lo más pequeño posible. Es decir, que yo recaude dinero a la mayor brevedad posible, pues. ¿Mm? Igual con la edad promedio del inventario, ¿Mm? Que rote lo más rápido posible. Quienes ven temas de inventarios más a fondo tienen clarísimo que mantener inventarios tiene un costo asociado, ¿no? Encontrar un inventario óptimo, decir este es el inventario que tengo que mantener, no es trabajo sencillo, pero hay personas que se dedican a eso, ¿no? Influyen muchas variables, no solo esto, ¿no? No sé, no es lo mismo si estoy vendiendo lo que sea y mi proveedor está aquí en el barrio, que yo puedo salir y le compro ahí mismo. ¿M? Casi que diríamos no tengo que mantener inventario. Pero si por algún motivo mi proveedor es de Europa y yo hago el pedido hoy, mientras envía, mientras sale pues el barco, mientras llega a aduana, se nacionaliza, todos los trámites legales, bueno, mientras llega aquí fácilmente es un mes. ¿M? Entonces no me puedo quedar sin inventario y tengo que tener claro en qué punto de mi inventario debo hacer un nuevo pedido. ¿M? Hay muchos detalles, depende creo que en algún momento les mencioné de los talleres, ¿no? Hay repuestos que sí o sí tienen que tener ahí porque pues es el día a día, que saben que siempre van a ir por estos repuestos, además que son económicos. Como hay repuestos, yo no sé, los que tengan vehículo, moto, carro, no hay repuestos que le dicen a uno, tengo que cambiarle esto, pero se demora tantos días en llegar porque tengo que pedirlo, porque no lo tienen ahí, porque no es un repuesto común, porque es costoso, por muchas razones. Entonces fíjense que hay muchos factores que influyen en esa decisión de cuál es el nivel de inventario que tengo que mantener, pero dentro del funcionamiento normal del negocio tengo que procurar que esa edad promedio del inventario sea lo más baja posible. Con el periodo promedio de pago ocurre al contrario. Tengo que procurar que sea lo más grande o pues que sea lo más extenso posible. ¿Mm? Es decir, procurar que el pago que le hago a mis proveedores esté lo más lejos posible. Y ojo que no se trata de que aquí tiene que ser lo más corto posible, entonces me voy a poner a acosar a mis clientes. No, en el momento de la negociación procuro que se dé el plazo más corto posible, pero ya cerrada la negociación pues respeto ese plazo, igual con los proveedores. En medio de la negociación yo procuro que me den el mayor plazo posible, pero una vez se haya cerrado la negociación pues respeto ese plazo. No se trata de que entonces vamos a pagar tarde, no. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Vale, Todo claro, profe. ahora nos vamos a la parte práctica. Ahí les estaba contextualizando. Bueno, me faltó mostrarles algo. Eh, Solo de carácter informativo.
¿A qué es igual el ciclo de conversión de efectivo? No les voy a pedir que lo calculen. No les voy a pedir que lo calculen. Ay, ¿qué pasó acá? Pero el ciclo de conversión de efectivo sería igual a ese periodo promedio de cobro más la edad promedio del inventario menos el periodo promedio de pago. Si yo no les voy a pedir que lo calculen, entonces ¿para qué estamos viendo esto? Algunos dirán. Hoy vamos a aprender a identificar pues cuáles son las cuentas claves en el cálculo de estos indicadores, a calcularlos, porque ya para presupuestar explícitamente no necesito el ciclo de conversión de efectivo, pero sí el periodo promedio de cobro, la promedio de inventario, el periodo promedio de pago, eso sí lo necesito. Entonces les cuento qué me muestra el ciclo de conversión de efectivo. Claro, si cada uno de estos periodos se expresa en días, pues el ciclo de conversión de efectivo también está expresado en días. Y me muestra en promedio cuánto tiempo de operación de la empresa yo tengo que financiar. ¿Por qué? Supongamos que el ciclo de conversión de efectivo me dio 20. Significa que hoy yo le pago a mis proveedores y hasta dentro de 20 días mis clientes me van a pagar. Y yo pues tengo que financiar toda la operación de la empresa en esos 20 días mientras me pagan mis clientes. Hay industrias que tienen ciclo de conversión de efectivo muy corto, otros muy extenso, hay unos con 5 días, 10 días, hay otros de 90, 150 días. Y en medio de lo posible se procura que sea lo más corto que se pueda, pero acorde al comportamiento de la industria. Yo no puedo pretender que estoy en una industria donde el común es un ciclo de conversión de efectivo de 150 días y de pronto me voy a trabajar a una industria donde lo común son ciclos de conversión de efectivo de 20 días y pensar que entonces en ese nuevo trabajo, no sé, logré un ciclo de conversión de efectivo de 80 y estoy bien. No, al contrario, estoy re mal. Claro, estaba en una industria donde lo común eran 150 días y si esos 150 pues por algún motivo milagroso pues llegué a bajarlo a 80, maravilloso, estoy bien. Pero si en una industria donde lo común es 20 y dejo que se me suba a 80, estoy re mal. No lo vamos a ver acá, pero del lado de calcular el ciclo de conversión de efectivo de los días que tengo que financiar, va el cálculo de a cuánto equivale en términos de dinero un día, y pues eso multiplicado por el ciclo de conversión de efectivo me va a mostrar cuántos son los recursos, cuánto es la cantidad de dinero que yo debo buscar financiar. ¿Y qué es lo más común? Pues a través de bancos, y eso tiene pues una tasa de interés asociada y por supuesto tiene un costo. De ahí que entre más bajo sea el ciclo de conversión de efectivo, pues van a ser menores esos costos y mejor la rentabilidad. Pueden haber empresas con ciclo de conversión de efectivo negativo. Sí. ¿Qué me estaría mostrando un ciclo de conversión de efectivo negativo? Pues todo lo contrario, que hoy me pagan mis clientes y hasta dentro de 20, 30, los días que sean, yo le tengo que pagar a mis proveedores. Entonces yo dispongo de esos recursos que me pagan hoy mis clientes para invertirlos, para trabajarlos. El tiempo que sea, 15, 20, 60, 90 días, lo que sea, antes de pagarle a mis proveedores. Son modelos de negocio como por ejemplo no solamente los almacenes de cadena. Los almacenes de cadena, Éxito, Jumbo, el que quieran, todo lo que ustedes compran lo compran de contado. Paguen en efectivo, con cheque, con tarjeta crédito, débito, Sodexo, lo que quieran están pagando de contado.
¿Tienen ventas a crédito estos almacenes? Sí, ventas corporativas, pero el grueso son las ventas en el almacén de contado. El 70% de las ventas que hacen estas empresas son de contado y el 30% son a crédito. Ahora, a los proveedores no les pagan de contado. No sé, ¿alguno de ustedes le vende a algún almacén de cadena o trabaja en un almacén de cadena? No, bueno, mm, 60 días fácilmente. Entonces, fíjense, hoy yo como almacén de cadena recaudo dinero y hasta dentro de 60 días le pago a mi proveedor. Es el tipo de empresas que en sus estados financieros ustedes van a ver dentro de los activos corrientes inversiones de corto plazo, porque ¿qué hacen con ese dinero? Lo invierten en el sector financiero, títulos, valores, CDTs, acciones, bonos, ese ya es otro tema de en dónde pongo la plata. Claro, también puedo tomar la decisión de voy a pagar pronto una deuda. Pequeño paréntesis de la asignatura, eh, yo gerente financiero siempre me voy a mover entre dos decisiones, principalmente. Necesito dinero para la empresa, ¿de dónde lo voy a sacar? Decisiones de financiamiento. O tengo excedentes de, de recursos, ¿en dónde los voy a colocar? Decisiones de inversión. En cualquiera de los dos escenarios siempre tengo que estar tomando decisiones. Yo no puedo pensar que porque tengo un excedente de liquidez y la empresa está generando rentabilidad y mejor dicho el negocio marcha de maravilla, entonces ya, no tengo que hacer nada más. Siempre me voy a mover ahí principalmente. Eh, Cierro el paréntesis, seguimos acá. Eh, Listo, y ahora sí vamos a entrar con el ejercicio práctico. Aquí voy a inventarme cifras. Listo, me acabo de inventar esas cifras. No sé qué vaya a salir,
pero me las acabo de inventar. Fíjense que no les estoy colocando en este momento estados financieros completos, que tengamos el estado de situación financiera con todas las cuentas, estado de resultados, no. ¿Qué les coloqué en este momento? Específicamente las cuentas que vamos a utilizar en el cálculo de periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago. Y este sería un ejercicio tipo quiz, no es un quiz, no me lo tienen que entregar, pero ejercicio tipo quiz, donde yo les daría esas cifras y les diría calculen periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago para los 4 años que tenemos ahí. Ya ahorita lo hago yo, pero quiero que empiecen. Ustedes tienen las diapositivas, ¿no? Ahí tienen las fórmulas y hagan el ejercicio de voy a calcular periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago, y ahorita en 5 minutos, ¿no? en 7 minuticos, pues a las 10:55 me cuentan si pude, no pude, me quedé trancado acá, me hizo falta esto, si pude esto, no, lo que sea. Empiecen ustedes y ahorita a las 10:55 continúo yo. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Voy aquí entonces mirando periodo promedio de cobro, y bueno, voy a empezar por colocar aquí las rotaciones. Rotación deudores, rotación inventario, rotación proveedores, deudores, ventas sobre cuentas por cobrar. Ahí tengo ventas sobre deudores o cuentas por cobrar. Creo que con ese no había problema, ¿cierto? Y lo arrastro. Ahí lo pongo otra vez por si alguien quiere verlo. Inventario. Bueno, ¿cuál era la rotación de inventario? Costo de ventas sobre inventario. Costo de ventas sobre inventario. Y lo arrastro. Pues ya ahí si le quiero colocar 1 o 2 decimales, yo les sugiero por lo menos un decimal. Pero pues a la final, en este momento, bueno, también hago la aclaración, como lo que vamos a utilizar realmente son las edades, periodo promedio de cobro, de pago, edad del inventario. En este momento esas rotaciones son cálculos intermedios para llegar a esas edades. Entonces no importa, si lo que fuera a hacer es un análisis financiero, diría pues sí, por lo menos 2. Rotación de proveedores, y aquí quería llegar. Resulta que es compras sobre cuentas por pagar o proveedores. Aquí tengo la cuenta de proveedores o cuentas por pagar, no hay lío, pero compras no. Y compras realmente no es una cuenta de ningún estado financiero. Estado de situación financiera, de resultados, flujo efectivo, que esté explícito el valor de las compras, no existe. Si yo estoy al interior de la empresa, pues me puedo ir al departamento de compras y preguntar. Cualquier empresa, a menos que sea muy nueva y muy pequeña, va a tener su departamento de compras. Pero ¿qué pasa si no? Si lo único que tengo son los estados financieros. Tengo, por ejemplo, una chica que en su opción de grado estaba haciendo el análisis financiero de una empresa
que la información la sacó de EMIS. Ustedes tienen acceso a la base de datos de EMIS, pero pues ella no tenía contacto con la empresa, simplemente le llamaba la atención la empresa, ¿no? Y pues es una empresa en la que hay muchísima información en internet, ¿no? Pero era una situación en la que pues no puede ir, llamar, escribir un correo, no tiene contacto, pues nos toca jugárnosla con lo que hay en los estados financieros. ¿Alguien calculó las compras o las sacó de algún lado? No. Bueno, aquí es donde empiezan a jugar estas tres matrices que les mostraba al principio, ¿no? Hoy vamos a usar solo una, pero la próxima clase pues ya usaremos las otras. Resulta que en dos de estas matrices, en inventarios y en proveedores, aparece la cifra de compras, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a mirar de cuál de esas yo tengo el resto de información y simplemente despejo compras, ¿no? Y aquí introducimos pues como otro concepto, ¿no? Siempre, muchachos, para cualquier cuenta, no importa, efectivo, inventarios, la que quieran, el saldo final de un periodo va a ser el saldo inicial del siguiente periodo. Con lo que yo termino pues el 31 de diciembre, es lo mismo con lo que empiezo el 1 de enero. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, acá, regálenme un segundo que me faltó aquí abrir, ya ahorita les muestro ese. Me faltó este. Listo. Listo. Si yo me voy, por ejemplo, a mirar, estos son pues saldos al final de 2021, 22, 23, 24. Quiere decir que, por ejemplo, estos 5 millones con los que yo termino en 2021 en cuentas por cobrar, es lo mismo con lo que empiezo en 2022. Entonces, para cada cuenta, deudores, inventario, proveedores, yo voy a tener saldo inicial y saldo final, excepto en 2021. En 2021 no tendría el saldo inicial. Hay dos escenarios. Primero, pues no cuento con el saldo inicial, que es en el escenario en que nos vamos a mover. O escenario 2, tengo la certeza de que en 2021 apenas está iniciando la empresa, y si esa fuera la situación, pues todos los saldos iniciales van a ser cero. Pero voy a dejarlo en que no tengo ni idea en qué año empezó, o por lo menos en qué año empezó, pero no fue en 2021 y simplemente no tengo el saldo inicial de 2021. Entonces, voy a mirar, por ejemplo, acá, proveedores. ¿Tengo el saldo inicial? Sí. ¿Tengo el saldo final? Sí. Pero necesito el dato de cuánto pagué, y ese sí no lo tengo. Yo no sé cuánto pagué a los proveedores, o no por lo pronto. Entonces esta matriz no me sirve porque aquí tengo dos incógnitas, compras y pago, y yo necesito que solo esté compras. Me voy a la otra, inventarios. ¿Tengo saldo inicial? Sí. ¿Saldo final? Sí. ¿Ventas? Sí. Entonces de aquí puedo despejar compras. Ahora, recuerden que decíamos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con inventarios, cuando yo voy a contabilizar cuánto ingresa, cuánto sale, lo que compré, lo que vendí, todo va al costo, no al precio de venta, sino al costo. Por ende, estas ventas que aparecen acá no son al precio que la vendí, sino al costo, es decir, sería la cifra de costo de ventas. Entonces, si yo ahí me pongo a despejar,
colocarlo por acá. Si yo ahí me pongo a despejar, un momento. Vamos por acá. Entonces yo voy a tener que compras va a ser igual a ese inventario final. Inventario final menos el inventario inicial más el costo de ventas. ¿Qué hice ahí? Simplemente lo que estaba sumando lo pasé a restar, lo que estaba restando lo pasé a sumar, ¿no? Y de ahí despejé compras y llegamos a eso. Entonces voy a hallar por aquí las compras, pero no las puedo hallar para 2021. Entonces las compras eso, van a ser igual a mi inventario final, que aquí lo tengo, menos mi inventario inicial, que para 2022 inventario inicial fue con el que terminé en 2021, más mi costo de ventas. Y lo arrastro. Ese es el valor exacto de las compras que se hicieron, no necesariamente. Así como en estos cálculos yo estaba omitiendo devoluciones y productos deteriorados, robos, también pudo haber robos, como así hay empresas Panamericana, Falabella, Jumbo, no solamente, pero les pongo ejemplos fuertes, ¿no? De pronto han visto por lo menos una vez al año, depende de la empresa, cierran sus puertas, ¿no? Porque están en inventario, ¿no? Son almacenes en los que son muy susceptibles de robos, de pérdida de mercancía, y pues tienen que ajustar. Si en el sistema yo tengo, no sé, tengo 10 unidades de este producto, pero solo tengo 8, pues tengo que hacer esos ajustes, reportar esas pérdidas. Entonces hay muchas situaciones que no contemplamos en los cálculos. Asimismo, hay mucha información que con las cifras finales que yo tengo de inventario, de costo de ventas, de deudores, de todas, no me muestran situaciones que pudieron haber pasado. Es decir, ahí yo tengo que las compras de 2022 fueron 5.300.000, pero pudieron haber situaciones que, no sé, en realidad las compras fueron 5.500.000, o fueron 5 millones, pero es una muy buena aproximación con la que podemos trabajar. ¿Listo? Y entonces, si ya tengo las compras, pues ahora sí me puedo ir a calcular la rotación de proveedores o de cuentas por pagar, que es compras sobre proveedores. Y ahí está. Claro, 2021 se me queda sin ese cálculo, pero pues lo hago con lo que tengo. Y arrastro. Ahora, ¿qué me hace falta? Pues para hallar ese periodo promedio de cobro, edad promedio de inventario, periodo promedio de pago, pues simplemente cojo 360, divido cada una de esas rotaciones.
Y listo. Eso fue todo el cálculo. ¿Tienen preguntas? ¿Necesitan que me ubique en alguna celda? ¿Que les muestre algo? ¿No? ¿Todo claro hasta ahí? Listo, muchachos. Entonces, ese fue el tema por hoy de ciclo de conversión de efectivo. Vamos, siguiente tema. Tablas de amortización. Como dije, esto es repaso para los que ya vieron ingeniería financiera, matemáticas financieras. Hago una aclaración. Aquí no nos vamos a gastar varias clases en tablas de amortización. O sea, va a ser, no sé, media hora. Aquí no me interesa colocarles tablas de amortización con las que tengan que hacer conversión de tasas para tranquilidad de varios, que sé que el tema de conversión de tasas a veces genera dificultad, perdón. Y todo lo vamos a trabajar en pagos vencidos. Ni tampoco vamos a colocar, para quienes vieron conmigo, tablas en las que una tasa de interés en un periodo, otra tasa de interés en otro periodo. No me interesa evaluar esos aspectos acá. Voy a decir, puede que tuvieran muy bien lo que sí es de la clase, lo que sí es de formulación, y por detalles de matemáticas financieras, entonces no les doy el ejercicio. Por eso no me interesa colocarlo acá. ¿Qué es una tabla de amortización? Pues es un plan de pagos, ¿no? Yo solicito un crédito y me va a mostrar de los pagos que yo voy a hacer cada periodo, cuánto se va a la deuda, cuánto estoy pagando de intereses y cuánto quedo debiendo de la deuda al final de cada periodo. Claro, puede ser a futuro o puede ser histórico, pero pues básicamente me muestra eso. Y hay dos sistemas, algunos quizás lo vieron como suizo, francés, pero pues es exactamente lo mismo. Yo puedo hablar de cuotas iguales o abono a capital igual. Cuando hablo de cuotas iguales, es el común de los créditos del sector financiero tradicional. Créditos libre inversión, hipotecarios, lo que se les ocurra. No puedo generalizarles que todos, pero la gran mayoría funcionan así. Cuando yo saco un crédito a 60 meses y tengo que pagar una cuota de 500.000 durante los 60 meses, esas son cuotas iguales, ¿no? Todos los meses o todos los periodos pago exactamente lo mismo. Está el de abono a capital igual, que es no todos los meses o no todos los periodos voy a pagar la misma cuota, pero sí voy a abonar la misma cantidad de la deuda todos los periodos. ¿Cuáles funcionan de esta manera? Tarjetas de crédito, para quienes tienen tarjeta de crédito. Ustedes hacen una compra o un avance con la tarjeta de crédito. ¿Y cómo funciona? Hice hoy la compra y lo difería 7 meses, yo qué sé. Pues la entidad financiera toma el monto de la compra, lo divide en 7 o en el número de cuotas que yo pacté y todos los meses me envía el mismo valor para pagar, ¿no?, de abono a la deuda más sus respectivos intereses, ¿no? Así funciona. Bajo ese sistema funcionan las tarjetas de crédito y los créditos que son tasa variable, es decir, que no me dan una tasa del 20, 30, 40, la que sea para el crédito, sino una tasa que va indexada o que depende de alguna variable macroeconómica como DTF, IBR, que son tasas que varían semanal, mensualmente. Y entonces no solo son tasas que varían, sino que además yo desconozco cuál va a ser el valor de esa tasa a futuro. Podría ser un ejercicio de tratar de presupuestar, no sé, algún modelo econométrico, lo que quieran, y tratar de presupuestar
en cuánto va a quedar la tasa, pero no lo puedo asegurar. ¿Mm? Entonces, como yo desconozco cuál va a ser la tasa de interés realmente que me están cobrando, pues simplemente lo que sí hacemos es abonamos todos los meses lo mismo a la deuda, ¿no? Como la tarjeta de crédito, y en el momento que se tengan que liquidar los intereses se revisa en cuánto está la tasa de interés y se calculan los intereses. ¿Mm? Eh, Voy a mostrarles primero gráficamente pues cómo sería y luego pasamos al Excel. ¿Mm? Entonces, si yo estoy en el sistema de cuotas iguales, primero calculo el valor de la cuota. Ahorita vamos a ver cómo la calculamos. Para quienes ya vieron recordarán, es como calcular el valor de una anualidad teniendo un valor presente. Aquí no lo vamos a hacer manual, lo vamos a hacer con una fórmula de Excel bastante sencilla, pero primero se calcula ese valor de la cuota, ¿no? Que es esta columna que está acá. Si yo, bueno, en el periodo 0 el saldo pues va a ser el valor del crédito, porque hasta ahora me lo están desembolsando y ya dijimos que todo lo vamos a pagar vencido. Tampoco me interesa entrar en detalles aquí de anticipado, vencido. ¿Cómo calculo los intereses? Pues va a ser el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. En este ejemplo que está ahí, que ustedes ven, la tasa de interés es 10% mensual. Para términos prácticos coloqué esa tasa. Entonces, si yo cojo 1.000.000 por 10%, pues me da 100.000. Y así sucesivamente de ahí para abajo. ¿Cuánto abono yo a la deuda? Oiga, pues si pagué 229.000, pero debía 100.000 de intereses, pues solo 129.000 se fueron a la deuda, ¿no? Quiere decir que ese abono a la deuda va a ser la cuota menos los intereses. ¿Cuánto quedo debiendo al final del periodo? Pues lo que estaba debiendo acá, perdón, en el periodo anterior, menos lo que aboné a la deuda. Y eso me da el saldo al final de ese periodo. Y así de ahí para abajo. Hasta que llego al final del crédito. Aquí lo puse pues de 6 periodos para que se viera pues en toda la diapositiva. Y quedo debiendo 0. Eso es si fueran cuotas iguales. ¿Cómo sería si es abono a capital igual? Pues aquí lo primero que calculo es cuánto abono a la deuda. Que fíjense que aquí siempre va a ser lo mismo, mientras que acá no. Aquí empiezo abonando un valor, el que sea, y se va aumentando lo que yo estoy abonando a la deuda y los intereses van disminuyendo. Aquí el comportamiento es el abono siempre es el mismo, los intereses sí pues naturalmente van disminuyendo, excepto si estuviera en esa situación de tasa variable y por algún motivo esa tasa de interés se disparara a montones, pero sería un caso demasiado atípico y unas variaciones demasiado fuertes en esa tasa de interés para decir que de pronto los intereses se mantienen o aumentan. Pero en un escenario normal, así sea variable la tasa, pues los intereses van a ir disminuyendo y la cuota pues empieza en un valor, va disminuyendo. No sé si ustedes han comprado por ejemplo en Falabella o por lo menos les han hecho el ejercicio. A mí me lo han hecho sin yo pedirlo. No sé, estoy mirando y entonces se acercan los asesores comerciales promocionando la tarjeta de crédito. De pronto estaba yo mirando un televisor y sacan el cálculo, ¿no? Que si usted paga esto con la tarjeta y lo manda a 24 cuotas, lo que sea, empieza pagando tanto y termina pagando tanto. Ahí ya no les hablan de su cuota va a ser de 229.000, sino empieza pagando, ejemplo, 266.000 y su última cuota sería de 183.000, porque efectivamente así se comporta, va disminuyendo la cuota. Entonces, ¿cómo calculo este abono a la deuda? El valor del crédito dividido el número de cuotas y ya. Intereses los calculo igual.
el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Saldo lo calculo igual, el saldo del periodo anterior menos lo que aboné de deuda. La cuota sí varía como la calculo, pues va a ser lo que tenía que pagar de deuda más lo que tenía que pagar de intereses. Ese va a ser el total de la deuda que yo pago. En créditos larguísimos, no sé, 10, 15 años, y les digo, en el común de los casos funciona de esta manera. No sé, yo puedo estar pagando una cuota de 2.500.000 y sin ningún problema 2.400.000 son de intereses y 100.000 de abono a la deuda. En créditos extensos se siente muchísimo lo que al principio la gran mayoría se va para intereses. Puedo tener un crédito a 10 años de 100 millones de pesos y han pasado 5 años y todavía estoy debiendo 70, 80 millones. Ahí sí, ya después de la mitad es cuando se empieza a sentir que la gran mayoría se va para la deuda y en una menor proporción para los intereses. ¿Cómo calculamos esa cuota igual? ¿No? En este escenario, cuando son cuotas iguales, ¿cómo la calculamos? Con la fórmula de pago. Ustedes ven ahí que siempre la tasa efectiva, eso pues aplica si tuvieran que convertir tasa de interés. Aquí pues la tasa que les daré, la tasa que trabajaremos. Si de pronto ya vieron ingeniería financiera y tienen vacíos en conversión de tasas, no van a tener problemas ahí. Si no han visto ingeniería financiera o matemáticas financieras, ya cuando lleguen ahí sabrán de qué estamos hablando. El número de periodos, pues el número de cuotas en las que se paga el crédito. Valor actual aquí va a ser el valor del crédito. Valor futuro, 0, o lo que esperamos quedar debiendo al final de todos esos periodos, 0. En tipo me pregunta si es vencido o anticipado, es decir, si la cuota la pago al comienzo o al final del periodo, y aquí siempre lo vamos a trabajar al final del periodo. Esta es una de tantas funciones que asumen flujo de caja en Excel, y recuerden que los flujos de caja se asumen positivos los ingresos, negativos los egresos. Entonces, si yo coloco el valor actual o el valor del crédito positivo, la respuesta me va a dar negativa, y viceversa. Si lo coloco negativo, la respuesta me va a dar positiva. ¿Por qué? Si yo lo coloqué positivo, es como si hoy yo estuviera recibiendo ese préstamo. Fue un ingreso para mí, pero ese ingreso que va a representar, pues que mes a mes voy a tener esos egresos. Si lo coloqué negativo, pues es la perspectiva del banco, pues hoy ese valor del préstamo es un desembolso que hace el banco, es un egreso para el banco, pero que a futuro le va a representar ingresos, y por eso la respuesta positiva. Yo acostumbro colocar el valor del préstamo negativo para que me dé la respuesta positiva, da igual cómo lo coloquen, pero les explico el por qué. Dicho eso, vamos a la parte práctica. ¿Hay preguntas hasta el momento? ¿No? Vale. Supongamos que tenemos esos datos. Un préstamo de 80 millones, vamos a pagar en 60 meses en cuotas mensuales con una tasa del 2,1% mensual. Igual ejercicio tipo quiz, pero no es quiz. Y tienen que elaborar ambas tablas de amortización. Es decir,
Tienen que hacer una asumiendo que se van a pagar en cuotas iguales y luego por aparte otra tabla asumiendo que lo que se va a hacer es el abono a capital igual. Igual, les voy a dar 5 minutos, ustedes empiezan y ahorita sigo yo. A nosotros nos da igual si el préstamo es a 5 meses o a 150 meses, operativamente hablando, porque lo que hacemos es formular el primer periodo y después arrastramos, ¿no? Entonces les digo, traten de hacerlo, pues que quede formulado el primer periodo, ¿no? Y luego se arrastra. Empiecen y ya seguimos ahorita 11:30. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les fue? Voy a hacer, por ejemplo, aquí primero voy a hallar la cuota como si fueran cuotas iguales. Supongo que eso ya lo hicieron, pero si no, pues mi tasa la puedo digitar o puedo seleccionar la celda. Número de periodos, igual lo puedo digitar o seleccionar la celda. Valor actual, dijimos que el valor del préstamo, ya les expliqué por qué lo coloco negativo. Valor futuro 0 y tipo, ahí me pregunta si 0 para final de periodo vencido o 1 para comienzos del periodo anticipado. Dijimos que lo vamos a manejar vencido. Ahí está 0, los datos pues de la fórmula para calcular la cuota. Y eso me da la cuota. Y voy a armar mi tabla de amortización. Es más, voy a copiar de una vez aquí para que me quede para la otra. Entonces, saldo en el periodo 0, el valor del crédito, hasta ahora me lo están desembolsando y lo estoy debiendo. A partir del siguiente mes, en el mes 1, empiezo a pagar la cuota y todos los meses es exactamente la misma, entonces lo fijo. Los intereses, el saldo anterior, que no lo fijo porque cada mes va a ir cambiando el saldo, por la tasa de interés, que esa sí la fijo porque va a ser exactamente la misma tasa. Abono, dijimos que lo que pagué de cuota menos lo que debía de intereses. No fijo la cuota, no fijo los intereses porque pues son los de cada periodo. Podría variar la cuota, aunque aquí es la misma cuota, podría variar y los intereses pues sí o sí van a ir cambiando. Saldo. El saldo del periodo anterior menos lo que aboné de deuda. No fijo el saldo del periodo anterior porque va a ir cambiando, ni el abono porque también va a ir cambiando según el de cada periodo. Y ya cuando tengo eso, simplemente arrastro toda la fila hasta el final y he completado mi tabla de amortización. Y he completado mi tabla de amortización. Aquí, por ejemplo, este no es tan extenso como un crédito a 10 años, pero se hace un poquito más evidente que en el que puse a 6 meses, ¿no?
Fíjense, de 2.400.000, pues 1.680.000 empiezan de intereses, ¿no? Fíjense que llegó a la mitad del crédito, a la mitad del tiempo, perdón, y todavía debo 52 millones de los 80. Claro, aquí a lo último sí la gran mayoría se iba para bono a capital y poquito para intereses. Esa fue la primera tabla de amortización, ¿no? Como si fueran cuotas iguales. Preguntas, necesitan que me ubique en alguna celda. No. Vale. Voy a mirar el otro. Y aquí lo que es igual ya no es la cuota, sino lo que abono a la deuda. Que lo que abono a la deuda pues es igual al valor del préstamo sobre el número de cuotas. Y eso significa que todos los meses voy a estar abonando 1.333.000 a la deuda. El saldo lo traigo igual, los 80 millones. Aquí lo que va a ser igual todos los periodos es el abono y lo fijo porque siempre va a ser el mismo. El interés lo calculo igual, saldo por la tasa de interés, la fijo, solo la tasa, porque la tasa va a ser la misma. El saldo lo calculo igual, saldo anterior menos abono. Y la cuota pues va a ser lo que tengo que abonar de deuda más lo que tengo que pagar de intereses, ¿no? Pues esa es como la única diferente. Y arrastro. Y terminé mi segunda tabla de amortización. Aquí pues sí o sí siempre abono lo mismo a la deuda. Aquí sí pues llegué a la mitad del crédito, a la mitad del tiempo, y pues debo la mitad, ¿no? Pues porque siempre voy a abonar exactamente lo mismo. Pero empecé con una cuota de 3 millones y terminé con una de 1.360.000. Preguntas, necesitan que me ubique en alguna celda, algo. No, vale. Listo, eso fue tablas de amortización. Ahora rápidamente les voy a contar algo de depreciación de activos fijos, porque como les decía al inicio de la clase, lo vamos a trabajar mejor ya en el ejercicio de presupuestar los estados financieros. Cuando ustedes leían el capítulo 7 del libro de Zapac, que hicieron las presentaciones, hubo un equipo que presentó sobre la vida útil técnica, la vida útil contable, si no pues igual todos lo leyeron. ¿Cómo disminuyo yo la depreciación? ¿Cómo disminuyo yo la vida útil contable? A través de la depreciación de esos activos fijos. Entonces la vida útil contable, pues bueno, se determina, está el Estatuto Tributario Colombiano, no nos interesa irnos a ese detalle, lo podrían consultar y llega a haber una clasificación como de 14, 17 grandes grupos de activos. Pero si ustedes buscan por Google, pues casi que lo podemos resumir en 3 grandes grupos que son a 3, 5 y 10 años de vida útil. Entonces, ¿qué pasa con el estatuto? Por si acaso, eso que encontramos en el estatuto son topes, digamos que las empresas tienen cierta flexibilidad, tampoco es como ellos quieran,
para fijar a cuánto tiempo de precio yo un activo, ¿no? Siempre y cuando esté dentro del estatuto. Un poco por costumbre se fijan esos 3 5 y 10 años. Los únicos activos fijos que no deprecio, o sea, que no pierden pues su vida útil, son los terrenos. Ojo, edificios sí, pero terreno pues solito no se deprecia. Entonces, si yo digo que un activo tiene una vida útil de 3 años, 5 años, el tiempo que sea, pues eso me va a determinar qué valor se deprecia. Supongamos que tengo un computador que me costó 3.600.000 y yo digo que se deprecia, que su vida útil son 3 años, y estoy haciendo los estados financieros mensuales. Ok, pues sería 3.600.000 dividido 36 meses, me da 100.000, significa que cada mes voy a disminuir su vida útil contable en 100.000, o voy a depreciar 100.000. Si estoy haciendo los estados financieros anuales, pues la depreciación, el tiempo de vida útil la expreso no en meses sino en años, y entonces, ok, 3.600.000 dividido 3, a 1.200.000 por año voy a depreciar. Para talleres, exámenes, ejercicios aquí en clase, lo que sea, pues yo tengo que darles el valor de la vida útil de esos activos. Para su proyecto, ustedes averiguan y lo determinan, ¿no? Entonces, quienes van a comprar activos fijos empiezan a buscar por ahí, ok, este activo fijo tiene una vida útil de 3, de 5, de 20 años, del tiempo que sea, ¿no? Les voy a mostrar rápidamente cómo es el registro contable, ¿no? Pero pues no vamos a hacer un ejercicio como tal. Resulta que dentro del grupo de activos fijos, ¿no?, en el estado de situación financiero, aparece la cuenta depreciación acumulada. Y como su nombre lo indica, ahí voy a ir registrando cuánto va acumulado, mejor dicho, desde el comienzo hasta el momento. Y esa depreciación es un gasto. Entonces vamos a ver en el estado de resultados, dentro de los gastos operativos, un gasto por depreciación. Supongamos que en 2021 apenas arrancó la empresa y tuve un gasto por depreciación de 5.000. Hasta el momento mi depreciación acumulada son esos 5.000. Supongamos que el otro año tuve unos gastos por depreciación de 3.000. Ojo, si bien es cierto que cada activo fijo se va a depreciar en el mismo valor cada periodo, eso no significa que la empresa tenga exactamente el mismo gasto por depreciación todos los años. Puedo haber comprado, vendido activos, que todo el gasto de depreciación de la empresa pues varíe. Si yo compré hoy un activo o algunos activos y durante X años ni compro ni vendo más activos, pues va a ser la situación en que todos los años el gasto por depreciación va a ser el mismo, ¿no? Pero hay empresas que tienen primero muchísimos activos fijos y además de muchísimos, no es que hoy compré los activos y ya me quedé quieto, sino que están compre, venda, ¿no? Y llega a ser tan complejo el manejo de los activos fijos que tienen personas o incluso equipos dedicados exclusivamente a los activos fijos, ¿no? No sé si alguno de ustedes aquí trabaja en eso, ¿no? Analista, auxiliar, algo de activos fijos, ¿no? Bueno, eso significa que para ese año la depreciación acumulada pues sería igual a la que ya traía más el gasto de depreciación de ese año, ¿no? Y si en 2023, no sé, fueron 4.100 el gasto por depreciación,
pues una vez más, la depreciación acumulada será la que ya traía más el gasto de depreciación de ese año y así sucesivamente. Cuando se venden los activos fijos, pues hay un revés en la depreciación. Tampoco me interesa, no les voy a colocar ejercicios en que vendo activos fijos, ¿no? Quienes de pronto son de ciencias económicas y vieron contabilidad financiera, ahí sí va el tema, ¿no? Porque además de que hay un revés en la depreciación, tengo que revisar si hubo utilidad o pérdida por esa venta de los activos fijos y entonces también se registra después de la utilidad operativa, hay en otros ingresos o en otros gastos, la utilidad o pérdida que se tuvo por la venta de los activos fijos. No me interesa ese detalle en este momento. ¿Tienen preguntas de lo que es depreciación? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Todavía no se desconecten, que cuando llego aquí y si estamos en el salón de clases empiezan a guardar y ponerse de pie. O que no hemos terminado, pero por si acaso, para la próxima clase peguen una leidita al capítulo 5 del libro Un pequeño empujón. Estamos hablando en 15 días, en 8 no hay. Me falta borrarla del calendario, pero ahorita la borro, nos vemos en 15 días. Revisen sobre todo lo que fue la clase pasada y lo que fue esta clase. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los conceptos vistos en la clase pasada, los conceptos vistos en esta clase y durante toda la próxima clase vamos a estar desarrollando un ejercicio de presupuestar los estados financieros completicos para varios años, es decir, en la próxima clase arrancamos el ejercicio de montar la plantilla. Yo les dije que ustedes van a contar con una plantilla para que utilicen en su proyecto, en el examen, en pues talleres, lo que sea. Y esa la empezamos a construir justamente en la próxima clase. Pero asumo que ya quedó claro, que ya quedó explicado todo lo que tiene que ver con el ciclo de conversión de efectivo, del sistema de partida doble, en fin, todo lo que hemos visto en estas dos clases, lo doy ya por visto para centrarme específicamente en el ejercicio de presupuestar. Eh, Eso para que lo tengan presente. Bueno, por aquí sí voy a parar la grabación. Eso fue todo por acá. Que regálenme un segundo. Listo.